Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Hoy vamos a estar compartiendo noticias muy importantes, información muy importante. Se están implementando nuevas regulaciones que impactarán a muchos estadounidenses con residencia permanente. También vamos a estar hablando acerca del I-220A, qué pasa con los I-220A que no están en corte, qué pasará con tu green card, qué tienes que hacer para salir fuera del país y no tener problema al reingresar. Vamos a estar hablando también de preguntas frecuentes que nos hacen los usuarios. Por ejemplo, nos han preguntado qué está pasando con los I-220A, cómo puedo ajustar ahora al estatus de ajuste cubano si ahora el I-220A, mediante la decisión de Matters and Rocket, esto fue una decisión que fue notificada por la directiva de inmigración, por la directiva de apelaciones de inmigración. Vamos a estar hablando acerca de todos estos temas. También sucedió algo muy impactante. Este señor, Leonel Salazar, fue deportado y fue obligado por ICE a firmar una salida y no regresar a los Estados Unidos por 20 años. Ha sido muy criticado esto que hicieron las autoridades porque habían otras vías, por lo que recomiendan no firmar ningún documento a los de inmigración hasta que no consultes con un abogado. Vamos a estar hablando todo esto, así que quédate con nosotros y vamos a entrar de lleno en la pregunta. Vamos a tener ejemplos, vamos a tener escenarios de lo que está pasando, casos reales de las personas que nos han mandado y vamos a estar evaluándolos aquí. También tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas frecuentes que nos hicieron es, ¿qué pasa con el I-220A que no están en corte? Esto le respondimos a este usuario. Cuando una persona es liberada por ICE bajo I-220A, pero no tiene un proceso de corte abierto, es decir, no tiene una notificación de comparecencia o un NTA activo, ni un número de caso, se encuentra en una situación legalmente ambigua a raíz del fallo de la vía. Esto tiene importantes implicaciones. Por ejemplo, la Junta Administrativa de Inmigración dijo que el formulario I-220A no equivale a una admisión legal ni una entrada con parol. Por tanto, no califica automáticamente para ajustar estatus bajo la ley de ajuste cubano ni otros beneficios migratorios como si fuera un parol. Si el parol oficial I-94 otorgado bajo la sección 212D5 de la ley de inmigración es válido para fines de ajuste, ¿qué riesgos hay si tengo un I-220A pero no estoy en corte? No tener corte activa significa que no hay un caso pendiente en el sistema, por lo que no hay oportunidad inmediata de pelear el caso o solicitar ciertas defensas como asilo ante un juez. La persona sigue en estatus de presencia ilegal, aunque ICE haya decidido no detenerlo. A nivel práctico, esto implica que no puede ajustar estatus ni solicitar cancelación de deportación ni otras formas de alivio que se otorgan únicamente en procedimientos ante el juez. ¿Qué opciones existen para las personas con I-220A sin corte activa? Aquí
te dejo algunas estrategias. 1. Solicitar al DHS que emita una NTA. Esto iniciaría formalmente un caso en la Corte de Inmigración. Permitiría presentar defensa como asilo o cancelación de remoción. Pero cuidado, esto inicia un proceso de deportación. Solo es recomendable si la persona tiene una defensa clara. 2. Evaluar si califica para alguna otra vía migratoria, como matrimonio con ciudadano o ciudadana estadounidense, petición familiar con entrada legal anterior, parol, visa I-94, visa U, VAWA o DACA, EPS si aplica. 3. Solicitar parol discrecional. Aunque el I-2 220A no es un parol, se puede intentar solicitar un parol válido ante UCIS si existe una base humanitaria, médica o reunificación familiar. ¿Debo hacer algo ahora si tengo I-200A y no estoy en corte? Sí, urgentemente. Mi recomendación es que consultes con un abogado de inmigración con experiencia en defensa de remoción. Pedir al abogado que revise si tiene un número A y si está activo en el sistema de EOIR. Solicitar copia completa de su expediente migratorio y preparar una defensa migratoria. Por ejemplo, nos mandaron un caso real. X persona, ciudadano cubano, fue liberado con I-200A, 220A en Texas en el 2023. Nunca recibió corte ni tuvo abogado. Ahora quiere ajustar por la ley de ajuste cubano, pero UCIS le niega el caso porque su I-220A no califica como parol. Su única opción real es solicitar que le inicien el proceso de remoción para defenderse con ajuste ante un juez o explorar otra vía como el parol de reunificación o matrimonios con ciudadanía. Tener un I-220A sin estar en corte es una situación insegura y sin protección legal inmediata. Ya no se puede considerar entrada legal ni parol para fines de ajustes de estatus. Es vital asesorarse legalmente y no asumir que está libre. Esto implica, mira, tenés que buscar una asesoría legal para esto. Esto no significa que no tendrás complicaciones. Tenés que considerar buscar otro estatus legal. Bueno, esas son algunas de las preguntas que nos están haciendo los usuarios y es necesario que vayamos despejando todas estas dudas. Por lo que te recomiendo que si tienes alguna pregunta, la dejes en tus comentarios y la vamos a estar valorando y vamos a estarlas respondiendo en los programas. Otra pregunta que nos hacen, ¿puede un residente permanente salir de Estados Unidos y volver sin problemas? Sí, un residente permanente tiene derecho a salir y volver a ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, ese derecho no es absoluto. La reentrada sin problemas depende de varios factores. No haber estado fuera del país por más de 180 días consecutivos sin un permiso de reingreso. No haber cometido delitos que lo hagan inadmisible. No haber tenido ausencias repetidas que generen sospechas de haber abandonado su residencia. No encontrarse en ninguna lista de alerta migratoria. Además, desde la entrada en vigor de la orden ejecutiva 14-159 firmada por el presidente Trump en abril del 2025, se han intensificado los controles de retorno, incluso para residentes legales. ¿Qué pasa si un residente permanente está fuera de Estados Unidos por más de 6 meses? Una ausencia de más de 6 meses puede ser considerada por las autoridades de CBP como un abandono de la residencia. Esto no ocurre automáticamente, pero sí puede provocar que el oficial de inmigración te interrogue extensamente, remita a procedimientos de inmigración ante un juez, le niegue la entrada si se presume abandono de estatus. Para estancias mayores de 180 días
se recomienda encarecidamente tramitar un permiso de reingreso formulario I-131 antes de salir. Otra pregunta que nos hacen: ¿cuáles son las causas comunes por las que se puede perder la residencia permanente? 1. Ausencia prolongada del país sin permiso de reingreso. Cometer delitos, especialmente violencia doméstica, tráfico de drogas, robo o fraude con daño mayor a $10,000. Fraude inmigratorio, como matrimonios simulados, documentos falsificados. Votar en elecciones restringidas a ciudadanos, elecciones federales o estatales. No declarar impuesto como residente, no notificar cambio de dirección a UCIS dentro de los 10 días. ¿Qué ocurre si un residente temporal no presenta el formulario I-751 tiempo? El formulario I-751 se usa para remover las condiciones de un residente temporal obtenida por matrimonio. Si no se presenta a tiempo, se revoca automáticamente la residencia. La persona entra en proceso de deportación. Aún así, puede presentar el formulario fuera de tiempo si demuestra causa justificada como violencia doméstica, enfermedad o abandono por parte de su cónyuge. ¿Qué pasa si un residente vota en elecciones en Estados Unidos? Votar en elecciones federales o estatales como residente y no como ciudadano puede ser considerado fraude electoral y conllevar a la pérdida inmediata de la residencia, imposibilidad de obtener ciudadanía en el futuro. Es obligatorio reportar el cambio de dirección a UCIS. ¿Qué pasa si no lo hago? Sí, claro que es obligatorio por la ley INA reportar cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días a través del formulario AR11, ya sea en línea o por correo electrónico. No hacerlo resulta en multas de hasta $5,000, en casos extremos hasta 5 años de prisión, complicaciones en trámites futuros, incluidas renovaciones y naturalización. ¿Qué recomienda llevar al salir y regresar al país como residente? Se recomienda tener pasaporte vigente del país de origen, tarjeta de residencia original Green Card, permiso de reingreso si aplica, copias de impuestos recientes, pruebas de vínculos con Estados Unidos, contrato de renta, empleo, escuela, también la escuela de los hijos, etcétera. Prueba de que su salida fue temporal y no intentó emigrar a otro país. Preguntas que nos hacen: ¿puedo perder mi Green Card? Sí, aunque la Green Card, la tarjeta de residencia permanente, otorga un estatus legal sólido, no es incondicional ni definitiva. Puedes perderla por causas específicas como ausencia prolongada o abandono del país, cometer ciertos delitos, fraude migratorio, no cumplir con requisitos administrativos, tergiversación o mentiras a funcionarios de migración, actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional. En todos los casos, el gobierno puede iniciar un proceso de remoción o deportación ante un juez de migración. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que podría hacer que yo pierda mi Green Card? 1. Ausencia prolongada, más de 180 días. Estancia continua fuera del país por más de un año sin un permiso de reingreso I-131. Antecedentes penales, incluso si ya cumpliste condena. Mentir o presentar documentos falsos en trámites migratorios. No cumplir con obligaciones fiscales en los Estados Unidos. Registrarse para votar o votar en elecciones federales estatales. Fraudes matrimoniales o fraudes laborales. Falta de actualización de dirección en UCIS, formulario AR11. ¿Puedo perder mi estatus por una ausencia menor de 6 meses? Son preguntas frecuentes que nos hacen. Es poco probable, pero sí puede
ocurrir si tienes múltiples viajes frecuentes y largos que indican que no resides verdaderamente en los Estados Unidos. No puedes no puedes demostrar lazos sólidos con los Estados Unidos. En tu ingreso o tu regreso, un oficial encuentra evidencia de que has abandonado tu intención de residir permanentemente. ¿Qué pasa si tengo un delito menor en mi récord? ¿Eso puede afectar como residente permanente? Sí, aunque un delito menor podría parecer poco importante, en materia migratoria hay delitos inadmisibles o deportables, incluso si son considerados menores en leyes estatales. Por ejemplo, un hurto menor, posesión de droga o violencia doméstica leve pueden desencadenar un proceso de remoción. Algunos delitos, aunque antiguos, pueden ser reexaminados si solicitan ciudadanía o reentrada al país. ¿Qué consecuencias hay si me involucro en un matrimonio falso? Participar en un matrimonio fraudulento para obtener beneficios migratorios es una violación grave. Es considerado fraude federal. Resulta en la revocación inmediata de la Green Card. Te hace permanente inadmisible. Mira, te hace permanentemente inadmisible para cualquier otro beneficio migratorio. Incluso puede implicar cargos criminales federales y hasta la cárcel. Además, es una de las pocas razones por las que no puedes pedir perdón ni ajustar estatus en el futuro. Si hay fraude en el matrimonio, no hay ni siquiera cabida para un perdón. ¿Qué pasa si tengo TPS y quiero salir del país? ¿También puedo perder mi protección? Sí, si no sigues los procedimientos correctos. A partir de octubre del año 2024, todo beneficiario de TPS, estatus de protección temporal, que quiera salir del país debe solicitar el nuevo formulario I-512T que reemplace el antiguo permiso Advance Parole. Viajar sin este documento puede anular automáticamente tu TPS. Si lo haces, podrías no poder volver a entrar legalmente o perder tu elegibilidad para futuros beneficios. Tengo DACA, ¿puedo salir del país sin problema? No. Si tienes DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, solo puedes salir del país si solicitaste un advance parole y este está aprobado. La salida es por razones humanitarias, educativas o laborales específicas. Si sales sin permiso, pierdes tu protección DACA automáticamente y no podrás regresar. Además, el programa DACA se encuentra en revisión judicial constante, lo que lo vuelve inestable y en riesgo de eliminación bajo políticas nuevas de Trump. ¿Qué pasa si tengo parol humanitario y salgo del país sin permiso? Salir del país sin un permiso válido de reingreso podría significar pérdida del parol, imposibilidad de volver a ingresar incluso si tienes parol vigente, inadmisibilidad futura, especialmente si acumulaste presencia ilegal, si acumulaste presencia ilegal antes. Es fundamental tener permiso de reingreso aprobado antes de planificar un viaje. Estoy en un proceso de aplicar a la ciudadanía. ¿Puedo salir del país o perder esa oportunidad? Sí puedes salir, pero con precaución. Si estás esperando una cita de huellas o entrevistas de naturalización, podrías perderla por estar fuera. Si sales por más de 6 meses, podrías poner en riesgo el requisito de presencia física continua que exige haber vivido al menos 30 meses dentro de los Estados Unidos en los últimos 5 años. Además, cualquier revisión adicional de antecedente en el puerto de entrada podría detener tu proceso si descubren irregularidades. Consejo: no hagas planes de viaje prolongados si estás en medio del proceso de naturalización. ¿Cómo puedo protegerme y no correr el riesgo de perder mi green card? 1. Mantén
tu residencia principal en los Estados Unidos. No salgas por tiempos prolongados. Evita salida sin permiso. Declara impuesto cada año. Impuesto como residente y no como extranjero. Consulta a un abogado si tienes récord criminal. No votes si no eres ciudadano. Actualiza tu dirección, formulario AR11. No participes en fraudes o tergiversaciones. Ten copia de tus entradas y salidas del país. Evita ausencia múltiples que generen sospecha. Si eres residente condicional, presenta a tiempo el I-751. Ok, tengo un formulario I-220A. ¿Puedo salir de Estados Unidos y volver a entrar? No. Las personas con I-220A están bajo la libertad condicional en procedimientos de deportación. Por lo tanto, no tienen estatus migratorio legal permanente ni temporal. Salir del país automáticamente activa la orden de deportación. No podrán volver a ingresar legalmente a menos que consigan un perdón por un perdón muy específico. Importante, no deben intentar solicitar pasaporte, viajar internacionalmente, ni presentarse a entrevistas consulares sin consultar a un abogado experto. Salir con I-220A es perder toda posibilidad de ajuste bajo la mayoría de las circunstancias. Puedo solicitar ajuste de estatus si tengo una orden final de deportación antigua. Depende del caso. Una orden final de deportación no desaparece con el tiempo, aunque hayan pasado años, sigue activa a menos que se haya reabierto el caso mediante una moción ante la Corte de Inmigración, se haya recibido una suspensión temporal como TPS, DACA o parol aprobado. Casos en los que podría haber solución. Si estás casado con un ciudadano estadounidense y no tienes antecedentes penales. Si calificas para asilo nuevo por hechos recientes. Si calificas para asilo nuevo por hechos recientes. Si hay nueva jurisprudencia como el caso Matters Rock, que afectó a muchos con el I-220A, es imprescindible trabajar con un abogado que tenga experiencia en mociones de reapertura y cancelación de deportaciones. Esto es muy importante porque los abogados tienen diferentes ramas, son especialidades que tiene cada abogado, así que busca al indicado. Nos hacen una pregunta: tengo una petición familiar aprobada I-130, pero aún no tengo cita. ¿Puedo salir del país a esperar mi entrevista? Salir del país sin estatus legal vigente y sin parol aprobado puede activar el castigo de 10 años, incluso si ya tienes una petición I-130 aprobada. Solo puedes salir sin penalidad si tienes un parol aprobado o un estatus legal válido. Saliste bajo Advance Parole I-512T o I-512L. Has aplicado y recibido un waiver, perdón, I-601 o I-212. Muchos han cometido el error de salir con la esperanza de arreglar desde afuera y han terminado bajo castigo migratorio por inadmisibilidad. Tengo asilo pendiente. ¿Puedo viajar fuera de Estados Unidos mientras espero mi entrevista o decisión? No, no se recomienda. Si estás esperando una decisión de asilo, salir del país podría interpretarse como un abandono del caso. Si viajas a tu país de origen, automáticamente se entiende que ya no tienes miedo creíble, ni estás en persecución y podrías recibir una orden de deportación inmediata. Solo puedes viajar con Advance Parole aprobado y si no, es a tu país de persecución. No viajes sin consultar a tu abogado, especialmente si estás en corte de inmigración. Tu salida puede cerrar tu caso de forma irreversible. Entré con visa en el 2020. Tengo 19 años en una petición que hizo mi madre cuando yo era menor. Puedo ajustar estatus ahora sin salir del país. Este es un caso frecuente pero complejo. Si la petición fue hecha cuando eras menor de edad
y tu madre era residente, podría haberse congelado tu edad bajo la Ley de Protección del Menor CPA. Sin embargo, si acumulaste presencia ilegal después de cumplir 18 años, podrías estar sujeto a castigo. Si entraste con visa, pero ahora estás fuera de estatus, técnicamente puedes ajustar dentro de los Estados Unidos, solo si la categoría F2B está vigente en el boletín de visa. Recomendación: revisa el visa bulletin y consulta a un abogado que puede analizar la fecha de prioridad y los tiempos de espera junto con tu historial migratorio. Tengo TPS, pero nunca me regularicé con un I-130. ¿Puedo salir del país para iniciar un proceso consular? No se recomienda salir. Si saliste con TPS, pero nunca regularizaste tu entrada ni ajuste de estatus, salir del país para un proceso consular, te expones al castigo de los 10 años por presencia ilegal. Es arriesgado si no tienes un waiver y 601 aprobado antes de salir. Además, podrías perder el TPS si se cancela durante tu ausencia. La estrategia recomendada suele ser es pedir una I-130 de parte de un familiar ciudadano, luego parol y finalmente ajustar estatus dentro del país si es posible. ¿Puedo viajar si tengo un permiso de trabajo vigente pero sin estatus? No. El permiso de trabajo no otorga estatus legal por sí mismo, a menos que estés vinculado a TPS, DACA, asilo pendiente, VAWA o parol activo. Salir del país solo con un permiso de trabajo en mano es un error gravísimo. Si no tienes un advance parole vigente, al regresar, el CBP puede denegarte la entrada e iniciar proceso de remoción. Tengo orden final de deportación, pero nunca fui notificado. ¿Todavía puedo hacer algo? Sí, sí puedes demostrar que nunca fuiste debidamente notificado de tu audiencia. Por ejemplo, citación enviada a una dirección incorrecta. Tu abogado puede presentar una moción para reabrir por falta de notificación adecuada. Si la corte la acepta, se reabre tu caso y podrías aplicar a asilo, cancelación de deportación, ajuste de estatus y si tienes familiar calificado. ¿Qué pasa si me llega la cita consular en el extranjero, pero mi caso está en revisión judicial aquí en los Estados Unidos? Si tienes una moción pendiente, apelación o proceso activo con UCIS o la corte, salir para asistir a una cita consultar puede cancelar tus derechos actuales. Muchos abogados recomiendan esperar resolución definitiva antes de salir del país. Nunca vayas a una cita consular sin haber recibido orientación clara, contar con todos los perdones aprobados, tener confirmación escrita de tu elegibilidad para regresar. ¿Qué puedo hacer si cometí un error y salí del país estando bajo proceso o sin permiso? La situación es delicada, pero hay opciones muy, pero muy limitadas. Solicitar un waiver o un perdón I-212 o un I-601A desde afuera si aplicas. Presentar una petición consular y pedir entrada legal si tiene familiar calificado. Contratar a un abogado experto en inadmisibilidad y reingreso para explorar opciones humanitarias. La entrada sin inspección después de haber sido deportado es un delito federal y puede llevar a un castigo permanente. Ok, ¿qué es? Me hablan del advance parole. ¿Qué es exactamente el advance parole? Nos preguntan. ¿Y quién puede solicitarlo? El advance parole es un permiso adelantado de viaje que permite a ciertos inmigrantes salir y volver a entrar a Estados Unidos sin perder su estatus o proceso migratorio. Puede solicitarlo quien tenga TPS formulario I-512T a partir de octubre del 2024. DACA por razones humanitarias, laborales o académicas. Asilo pendiente en ciertos casos. Petición de ajuste de estatus en trámite I-485, VAWA o proceso bajo ley NACARA. Importante, viajar sin este permiso puede cancelar
tu caso o cerrar tu protección, incluso si tienes un permiso de trabajo válido. ¿Cuál es la diferencia entre el permiso de reingreso I-131 y el Advance Parole? Advance Parole, personas con TPS pueden solicitarlo, personas con TPS, DACA, asilo y 485 pendiente. Variable, generalmente esto dura un año. ¿Para qué sirve? Permite salir sin cerrar tu proceso, que es un permiso de reingreso, un I-131, residentes permanentes, Green Card, hasta 2 años, evita que pierda tu residencia si viajas mucho tiempo. Ambos se solicitan con el formulario I-131, pero son usos diferentes según su estatus migratorio. ¿Qué está ocurriendo con los permisos de trabajo en el 2025? ¿Los pueden revocar? Sí, desde abril 2025, UCIS bajo orden ejecutiva 14159 está autorizando la revocación acelerada de permisos de trabajo. Sí, el beneficiario no tiene estatus legal activo, por ejemplo, TPS vencido, DACA denegado. Se detecta fraude o error en adjudicación. El titular fue arrestado aunque no haya condena aún. El permiso fue solicitado bajo programas suspendidos o terminados como parol humanitario para ciertos países. Recomendación: siempre verifica tu categoría, por ejemplo C11, C19, A12, y consulta con un abogado si recibes una notificación de intención de revocación de NOIR. ¿Qué cambios recientes ha habido en el programa TPS y cómo me afecta? Los principales cambios en el 2025 incluyen la implementación del nuevo formulario I-512T obligatorio para viajar, revisión masiva de TPS para personas con antecedentes penales, aún así los delitos fueran sellados, revaluación automática del TPS cada 18 meses, incluso sin que el país haya cambiado su situación. Algunas cortes están negando ajustes de estatus a personas con TPS si no tienen parol o entrada legal. Consejo: si tienes TPS, mantén tus documentos al día y actualiza cada renovación antes de que expire. No viajes sin el nuevo permiso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber del boletín de visas para peticiones familiares en este momento? El boletín de visa de 2025 ha tenido retrasos en las categorías F2A y F3, lo que ha afectado a esposos e hijos residentes permanentes F2A que antes estaban eh, eh, ocurriendo. A hijos mayores de ciudadanos F1 y F3 que han visto congelamientos o retrocesos de meses. Si tienes un I-130 aprobada, consulta el boletín mensual en la página del Departamento de Estado. No puedes aplicar para Green Card hasta que tu fecha de prioridad esté vigente. UCIS puede denegar tu ajuste si aplicas antes de tiempo indicado. Si soy ciudadano o residente, ¿a quién puedo pedir y cómo está el proceso con las nuevas reglas? Peticionario, ciudadano o ciudadana estadounidense. Puede pedir a cónyuge, hijos menores, hijos mayores, padres, hermanos. Tiempo estimado, junio 2025, de 1 a 2 años cónyuge, hijos de 5 a 14 años. Residente permanente, puede pedir cónyuge e hijos solteros menores o mayores de edad. Tiempo estimado, de 2 a 7 años. ¿Cuáles son los cambios recientes? Se están haciendo verificaciones de redes sociales, historial financiero y antecedentes penales más estrictos. Algunas categorías como el F2B o F3 podrían cerrar temporalmente si hay excesos de solicitud. ¿Cómo me afecta la orden ejecutiva 14159 firmada por Trump? La orden firmada en abril 2025 ha generado estos cambios clave: endurecimiento de los requisitos de entrada y salida para residentes legales, revisión acelerada de beneficios migratorios como permisos de trabajo, instrucciones a UCIS para denegar casos sin enviar RFE,
ONOI, lo que elimina la oportunidad de corregir errores. Mayor coordinación entre UCI y ICE para compartir información de quienes tienen casos pendientes. ¿Puedo quedarme sin cita consular si mi país está afectado por el travel ban o suspensión temporal? Sí, en este momento países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua enfrentan suspensiones de ciertas categorías consulares bajo el Protocolo de Seguridad Nacional 2025, lo cual significa que se han reprogramado miles de entrevistas, solo se están emitiendo visas de emergencia o casos familiares inmediatos. Las embajadas han sido instruidas a priorizar deportaciones voluntarias en lugar de ajustes. ¿Qué pasa si tengo una petición I-130 aprobada, pero UCIS no me ha enviado fecha? Debes revisar tres cosas. Que la fecha de prioridad esté vigente en el boletín de visas, que UCIS tenga dirección actualizada, que no falte documentación adicional como FATBIT o SOPOR y el I-864 o pruebas relacionadas. Con las nuevas políticas de negación sin previo aviso, sin RFE, si falta información, puede cerrar tu caso. Hay consecuencias si viajo fuera de Estados Unidos mientras espero entrevista para residencia o naturalización. Sí, aunque tengas permiso de viaje, podrías perder tu cita ya que UCIS no la reprograma automáticamente. Tienes que volverla a pedir. Ser considerado como no interesado y recibir un rechazo por abandono. Perder continuidad sin caso de ciudadanía, ya que hay reglas estrictas de presencia física. Recomendación: evitar viajar mientras espera una entrevista importante, residencia, naturalización o ajuste, salvo que sea por emergencia justificada y bien documentada. ¿Ok? ¿Qué es el caso Matter of Roque y Sada? ¿Ok? Las personas que ingresaron a Estados Unidos sin ser admitidas o inspeccionadas, entrada irregular, y luego fueron liberadas bajo el formulario I-220A, no cumplen con el requisito de haber sido paroleadas ni admitidas legalmente y por tanto no califican para ajuste de estatus dentro del país bajo la ley de ajuste cubano TPS ni otras categorías que exigen entrada legal. ¿Qué es el formulario I-220A? Es un documento emitido por ICE que concede la libertad bajo palabra a personas que entraron irregularmente. Este documento no equivale a un parol legal ni a una admisión formal de ley de inmigración. Es simplemente una condición de liberación mientras continúe el proceso de deportación. ¿Qué pasa si tengo TPS pero entré con I-220A? Antes, algunos jueces y UCIS aceptaban que la emisión del I-220A sustituía la entrada para ciertos propósitos, incluyendo el TPS. Ahora ya no es válido. Si ya tienes TPS aprobado, no se te lo quitan automáticamente, pero podrías tener problemas al renovar o al intentar ajustar estatus más adelante. Si tu TPS está pendiente y entraste con I-200A, es posible que te lo nieguen, menos que haya sido paroleado o admitido legalmente en otro momento. Y si tengo asilo pendiente, pero entré con I-200A, me afecta. El asilo no requiere entrada legal ni parol, así que en principio esta decisión no afecta directamente tu caso de asilo. Sin embargo, si usas el asilo como base para solicitar permiso de trabajo, TPS o ajuste futuro, ahí sí puede impactar negativamente. También puede dificultar otras vías legales en el futuro si se te niegan el asilo y si intentas ajustar por otro camino. ¿Qué alternativas tengo si tengo I-220A y me afecta esta decisión? Tienes algunas opciones que dependen de tu situación. Uno, solicitar parol humanitario nuevo con el formulario I-131, intentar reabrir tu caso. Si tienes una petición familiar aprobada, puedes explorar la opción de procesamiento consular con el perdón I-601A, aunque requiere salir del país. Aplicar asilo, VAWA o visa U si has sido víctima de violencia o crimen. Si tienes TPS vigente, asegúrate de renovarlo a tiempo y consultar con un abogado antes de cualquier ajuste. Ok, todas estas son preguntas y nos han mandado
un caso que quiero que lo analicemos, casos reales. Por ejemplo, dice nombre X, le vamos a poner un nombre Carlos, llegó a Estados Unidos por la frontera en el 2022, fue detenido por el CBP y liberado bajo I-220A. En el 2024 se casó con una ciudadana estadounidense, presentaron la I-130 y luego el formulario I-485 para ajustes de estatus. ¿Cuál es el problema aquí? UCIS envió notificación de intención de negar, argumentando que no puede ajustar estatus porque el I-220A no cuenta como admisión ni parol. Acciones posibles. ¿Qué es lo que debemos hacer si recibimos esta notificación? Su abogado tiene que preparar retiro del 1 del I-485 y presenta un I-601A para trámite consular. Solicita suspensión de orden de deportación activa ante EOIR, evalúa si puede acogerse a asilo derivado si su esposa fue víctima de persecución en su país natal. La pregunta que nos hacen relacionado a este tema: si estoy casado con un ciudadano americano y tengo I-220A, ¿puedo hacerme residente sin salir del país? Solo si entraste con visa o con parol válido I-94 con anotación. Si tu entrada fue irregular y te liberaron con I-220A, no puedes ajustar estatus dentro del país, salvo que te otorguen parol posterior. Ejemplo, mediante programa específico o parol in place para militares. Nos presentan otro caso. Dice, soy Elena de Nicaragua. Soy Elena nicaragüense con I-200A y TPS aprobado. Dice, Elena entró en el 2021, entré en el 2021, fui liberado por I-220A y obtuve TPS aprobado en el 2022. En el 2025 solicitó Advance Parole para viajar por emergencia familiar. Aquí se le presentó un problema. Al regresar de su viaje con parol aprobado, UCIS niega su solicitud de ajuste argumentando que la entrada original fue con I-200A y no con parol. ¿Qué solución se le puede dar a este problema? Bueno, su abogado argumentó que el parol reciente de reingreso puede usarse como base legal para ajuste. Solicita que se reconozca la entrada legal posterior con Advance Parole, no la inicial. Eso es lo que tiene que hacer. Solicita que reconozca las autoridades la entrada legal posterior con Advance Parole y no con la inicial. Ahora nos preguntan algo con relación a este problema, a este caso. Si viajo con TPS y Advance Parole, puedo regresar y ajustar estatus aunque mi entrada inicial fue con I-220A. Sí, en muchos distritos judiciales el parol de reingreso tras viaje con I-512T puede funcionar como admisión legal válida, pero no aplica automáticamente en todos los estados, depende del criterio local de UCIS y la Corte de Inmigración. Nos envían otro caso. Dice, soy venezolano con I-220A y caso de asilo. El venezolano solicitó asilo en el 2023, su caso aún estaba pendiente, sin embargo, en el 2025 recibió notificación de ICE para presentarse por una orden de deportación pendiente a raíz de la decisión Matter Row. El problema, su asilo sigue pendiente, pero ICE quiere ejecutar la deportación por considerar que el TPS y la petición de ajuste que intentó presentar no son válidos sin admisión legal. ¿Qué estrategia usaron? Su abogado solicita suspensión de remoción basada en asilo pendiente, presenta moción ante juez de inmigración para detener la ejecución de orden hasta la resolución del asilo. Ahora nos preguntan
relacionado a este tema. Si tengo asilo pendiente, pero entré con I-220A, ¿me pueden deportar ahora? No. No deben deportar, no deben deportarte si tienes asilo pendiente y si han respetado los plazos, pero debes estar muy atento a los plazos. Tiene que estar muy, pero muy pendiente a los plazos, ¿verdad? Tiene que eh, estar pendiente a los plazos, estar muy atenta. Si no asistes a una audiencia o no presentas documentos a tiempo, ICE podría activar la orden de deportación que se originó tras tu I-220A, por lo que te recomiendo estar revisando en cada momento la documentación para que puedas presentar tu documento. Nos presentan otro caso. Soy haitiana, soy de Haití, con hija nacida en los Estados Unidos y TPS entrada irregular. Situación. Le vamos a poner Isabel, tiene TPS desde el 2022, una hija ciudadana y está esperando que su hija cumpla 21 años para pedirla. Entró por la frontera en el 2021 y fue liberada con I-220A. Problema. Su abogado le explica que bajo la nueva decisión de Masters Rock, aunque su hija la pida en el 2026, no podrá ajustar estatus desde Estados Unidos por no haber sido admitida ni tener parol. ¿Qué alternativas hay? Esperar a que la hija sea ciudadana, salir a proceso consular cuando la petición esté aprobada y tenga un perdón I-601A concedido antes del viaje. Nos hace una pregunta relacionada a este caso. Si mi hijo ciudadano me pide, ¿podré hacerme residente dentro de los Estados Unidos si tengo I-220A? Respuesta, no. El I-220A no cuenta como admisión legal ni parol. Necesita salir y hacer proceso consular con perdón previo o buscar una vía alterna como asilo, viaje U, visa U o VAWA si corresponde. Dice, soy Ángel de Honduras, con un I-200A, detenido enredada y con orden antigua. Fui detenido por ICE en una redada en Texas en este año 2025. Entré en el 2020 y tenía I-220A. Nunca asistió a corte y se le dio orden final de deportación en ausencia. El problema, ICE quiere ejecutar la deportación inmediata y no tiene abogado. El solicitante no tiene abogado. ¿Qué estrategia podrían ayudarlo? Presentar una moción para reabrir el caso alegando que nunca fue notificado adecuadamente. Si tiene hijos o esposa con ciudadanía o residencia, solicitar suspensión de remoción por razones humanitarias. Si ha sido víctima de crimen, iniciar solicitud de visa U. La pregunta relacionada con este caso: ¿puedo hacer algo si tengo orden de deportación por I-220A y no fui a la corte? Sí. Si no recibiste notificación adecuada, puedes pedir reapertura de tu caso. Un abogado puede demostrar que ICE o el tribunal no envió la cita a la dirección correcta. También puedes pedir suspensión por razones médicas, familiares o humanitarias. Esos son varios de los escenarios. Por ejemplo, nos manda Lucrecia del Salvador. Dice, soy Lucrecia, salvadoreña con I-200A y víctima de violencia doméstica. Entré a Estados Unidos por frontera en el 2022 y fui liberada bajo I-220A. Después convivió con una pareja que la golpeó y abusó físicamente. Nunca reportó el caso a la policía por miedo. No puede ajustar estatus por medio de una petición familiar porque no tiene entrada legal y el I-220A ya no la ayuda tras el Matters Rocker. Esta nueva decisión, ¿qué estrategia pueden tomar? Su abogado prepara una solicitud VAWA, Violence Against Women, o una visa U
si logra hacer una denuncia y colaborar con la investigación. En ambos casos no se necesita entrada legal, por lo que puede regularizarse sin salir del país. Ahora, la pregunta relacionada con este caso: ¿puedo pedir algo si fui víctima de violencia, pero entré sin documentos y tengo I-220A? Sí, puedes aplicar a VAWA o Visa U sin necesidad de haber sido admitida o paroleada. La decisión Master Rock no aplica aquí. Necesitas evidencias, reportes médicos, testigos, llamada al 911 y una denuncia. Dice: soy Daniel, venezolano, con I-200A y permiso de trabajo. Entré en el 2021, fui liberado con I-220A en el 2023. Recibí un permiso de trabajo bajo procesos especiales de UCIS, pero no tiene estatus legal. Recientemente aplicó al parol humanitario. Recibió notificación de revocación del permiso de trabajo porque su estatus ya no está reconocido como válido. Se quedó sin recursos y teme ser arrestado por ahí. ¿Qué opciones legales hay? Su abogado solicita una nueva aplicación de paro humanitario bajo razones médicas y humanitarias. Puede también iniciar una petición familiar derivada con su pareja ciudadana para establecer otro camino. Paralelamente, evalúa si puede aplicar para asilo tardío debido a una nueva persecución en el país. Dice una pregunta relacionada a este caso: ¿me pueden quitar el permiso de trabajo si tengo I-220A? Sí. UCIS puede revocar tu permiso si no tienes un estatus legal vigente. El I-220A no otorga estatus y desde el Master Rocken muchos permisos emitidos por error están siendo cancelados. Bueno, y hay muchos casos que nos están mandando y vamos a estarlos evaluando en los próximos programas. Vamos a estar llevando toda esta información. Lo que tratamos de hacer en este programa es ayudarte a darte una guía. Puedes consultar, mi recomendación es consultar con un abogado de inmigración experto en esto. Busca un abogado. Mi recomendación: nunca estés sin asesoría legal. Esta es solo una opinión, pero hay muchas opiniones. Mi recomendación es que busques un abogado calificado. Si te ha gustado este programa y ves que hay mucha información, hay mucho contenido de valor, suscríbete, dale me gusta y comenta. Mándanos tus preguntas y estaremos abordándola en el próximo programa. Que la pases bien este fin de semana. Que Dios te bendiga.